Gracias por continuar en sintonía de Central de Noticias al amanecer, momento de la segunda entrevista del día, y hoy vamos a estar hablando acerca del contrato individual de trabajo. Ya se encuentra con nosotros Mauricio Córdoba, el subdirector de la Dirección General de Trabajo, a quien damos la bienvenida al set de Central de Noticias. Muy buenos días. Muy buenos días, Graciela. Muchas gracias por la oportunidad. Pues un saludo de parte de los titulares del Ministerio de Trabajo, un saludo para toda la audiencia de este canal, ¿verdad? Muy agradecido por la oportunidad. Bien, Mauricio, vamos a comenzar hablando acerca de qué es un contrato individual de trabajo, porque de pronto la gente no desconoce el término, o tal vez ya hemos escuchado hablar de él, pero no sabemos a qué referirnos. Sí, normalmente, ¿verdad? Toda relación laboral, todo trabajo, pues, tiene su origen. Siempre todos firmamos un contrato de trabajo, ¿verdad? La mayoría de veces. Es importante conocerlo, qué es, qué se plasma en el contrato, qué debe y qué no debe contener. Bueno, un contrato individual de trabajo es como todo contrato, es un acuerdo de voluntad, ¿verdad? En este caso, por parte del empleador y por parte del trabajador, en el cual, pues, por una parte, el trabajador se obliga a prestar un servicio o realizar una obra determinada, y por otro lado, pues el empleador se obliga a cancelar el salario y todas las demás prestaciones laborales que por ley corresponden. Ahora, ¿qué aspectos deben de contemplarse dentro de este contrato individual de trabajo? Bueno, como todo contrato, ¿verdad? Debe tener primero las generales, ¿verdad? Los datos que identifiquen tanto a la parte empleadora como al trabajador, ¿verdad? Nombre, domicilio, edad, profesión, todos los datos requeridos. Luego, pues, es importante que se establezcan en el contrato las cláusulas. ¿Qué cláusulas debe contener un contrato de trabajo? Pues principalmente es las funciones que se van a realizar, para qué me están contratando. Entonces deben delimitarse de manera clara, lo más preciso que se pueda, ¿verdad? Si yo voy a realizar determinado servicio, establecer qué voy a realizar, en qué manera lo voy a realizar, si el contrato va a estar sujeto a un plazo o no, o si es por tiempo indeterminado, ¿verdad? Que no tiene un vencimiento fijo desde la firma del contrato. Y además, pues, el salario y cualquier otra prestación, ¿verdad? Ya que estamos hablando acerca de las atribuciones que van contempladas dentro del contrato laboral, dentro del contrato individual de trabajo, es importante también hablar, por ejemplo, en el caso que yo me encuentre en determinada empresa, se me contrata para un servicio y de pronto se me pone o se me impone hacer otro tipo de trabajo, otro tipo de desempeño o incrementar un poco más la carga. ¿Qué es lo que corresponde en estos casos? En ese caso, pues primero tiene que verificarse si las labores están dentro de lo que se pactó. Lo primero es lo pactado, ¿verdad? Tiene que verificarse si esas labores están dentro de lo pactado en el contrato o no. De no ser así, es de ver si esas labores son compatibles o no con el rubro de la empresa. De no, digamos, si establecerse un cambio que puede constituir una desmejora, eso sí ya puede ser una ilegalidad. O sea, no se podría desmejorar, un cambio que tienda a desmejorar una condición laboral no sería válido, ¿verdad? Por ejemplo, si dentro de la jerarquía de la empresa el cambio es a un puesto de menor categoría, pues eso sería una infracción a la ley. ¿Qué es lo que ocurre o qué es lo que deberíamos de hacer en estos casos? En estos casos, pues lo que puede solicitarse es una inspección de trabajo, ¿verdad? Verificar el cambio, ¿verdad? Y pues tratar de que se restablezca en el puesto original, ¿verdad? Y en estos casos que generalmente el empleado tiene temor, esto ante cualquier amenaza de despido, si nosotros llegamos, nos presentamos al Ministerio de Trabajo, ¿hay en este caso algún tipo de política que contemple ocultar la identidad de la persona demandante? En el caso del Ministerio de Trabajo, pues nosotros no vemos lo que son literalmente demandas, sino que son denuncias. En este caso, sí, el Ministerio de Trabajo tiene la posibilidad de que las personas puedan presentar denuncias anónimas y sobre todo por eso mismo, ¿verdad? Por temor a alguna represalia, por cualquier temor y también para fomentar que sí pueda haber una denuncia, ¿verdad? Eso se verifica posteriormente, pero lo importante es que puede denunciarse de manera anónima. Puede ser de igual forma, personalmente, abocándose a las instalaciones del ministerio, o bien puede hacerse por nuestro call center, el 130. Puede marcarlo y pues ahí puede presentar
digamos, si usted no sabe si eso que va a denunciar tiene la razón o no, pues ahí puede consultar, me pasa esto, eso, con gusto se le asesora y se le dice, sí, esto es una infracción y corresponde iniciar una inspección de trabajo para verificar la situación que se está dando dentro de la empresa. Dentro del contrato individual de trabajo también iría contemplado el tema de los salarios. Correcto. Y es ahí donde también aplicamos acerca de subir un salario o bajar un salario, qué es o qué se encuentra en el marco de lo legal. Sí, el tema del salario, bueno, el Código de Trabajo establece muchas disposiciones protectorias para el mismo y una de ellas es que el salario pues no puede desmejorarse. Es una obligación, es una prohibición para el patrono, está establecida literalmente en el Código de Trabajo, no puede desmejorarse a menos que sea una causa legítima, ¿verdad? Pero es algo muy excepcional. Por regla general, no puede desmejorarse el salario. O sea, tiene que respetarse. En estos casos también corresponde ir a interponer una denuncia. Correcto. Si hay alguna desmejora en el salario, un descuento ilegal, si no se está pagando el salario pactado completamente, habiéndose elaborado las jornadas completas, digamos, el periodo que corresponde a la quincena, a la semana o el mes, procede una inspección para verificar y que se puntualice el complemento de salario. En esos casos, en los contratos va también en cuál es el cargo, cuáles son las acciones que nosotros vamos a realizar dentro de nuestro lugar de trabajo. Habla acerca de los beneficios que se nos podría dar como trabajador dentro del contrato. Dependerá de la empresa. No, por ley no manda que deba establecerse dentro, pero no obstaculiza para que sí puedan incorporarse ciertos beneficios extra. Estos normalmente se establecen en política, en el reglamento interno de trabajo de la empresa, ¿verdad? Pero pueden incorporarse las cláusulas que, digamos, que los contratantes, que el trabajador y el empleador puedan pactar. Puede ser siempre y cuando pues estas cláusulas estén dentro del marco de la legalidad y no constituyan ninguna desmejora en los derechos del trabajador. Para muchas personas es un punto bastante importante hablar acerca de la fecha de terminación de un contrato, que también debe estar previamente establecido. Pero hay casos, y me gustaría que ampliáramos más al respecto, en los que prácticamente queda a discreción del trabajador, del empleador. En la cuestión del plazo dentro de un contrato, bueno, es importante establecer, esa es una duda que se da a menudo, es una pregunta frecuente, ¿verdad? Digamos, en el Ministerio de Trabajo. Por regla general el contrato es de carácter indefinido, es decir, que no tiene una terminación preestablecida. O sea, se prolonga en el tiempo hasta que pues o hay una renuncia o una terminación por una causa legal o un despido con causa justificada, ¿verdad? Para que el plazo pueda establecerse en un contrato, tiene que haber una causa que justifique establecer un plazo. Por ejemplo, que la misma contratación haya nacido en la necesidad de que sea temporal. Por ejemplo, llenar un trabajo por temporada, por ejemplo, ¿verdad? ¿El trabajo por temporada requiere de un contrato individual de trabajo? Correcto. Porque en muchas ocasiones no se les hace llegar un contrato individual de trabajo, únicamente se contrata por servicios honorarios. Debería. Habría que verificar si realmente es una prestación de servicios profesionales. Pero por lo general puede tratarse de una verdadera relación laboral que esté, pues digamos así, disfrazada en un contrato de servicios profesionales, pero aunque viendo la relación hay una subordinación, hay un salario, hay un horario de trabajo, a todas luces pues estamos frente a una relación laboral y debería haber un contrato de trabajo. Y aunque no lo haya, pues el trabajador, eso es algo muy importante, que la ausencia del contrato no deja desprotegido al trabajador o a la trabajadora. La ausencia del contrato, si no hay contrato, la misma ley establece que esto es imputable al patrono. Es responsabilidad de los empleadores que existan contratos de trabajo. Entonces, si no lo hay, no es que muchas personas se preguntan, bueno, no tengo un contrato, yo prácticamente estoy desprotegido, en el caso de que me despidan no voy a tener nada que hacer. Claro que sí, siempre hay una protección y la relación laboral se puede probar no solo por un contrato, sino por diversidad de medios. O sea, incluso el hecho de haber un pago continuo de un salario, de una prestación de un servicio, eso constituye una prueba que establece que hay una relación laboral.
Ok, también es importante hablar acerca, bueno, estamos conversando acerca de la terminación del contrato. En muchas ocasiones es sin responsabilidad del empleador. Sí. ¿En qué casos incurriría esta terminación del contrato? Bueno, los casos de terminación de contrato sin responsabilidad para el empleador están ya detallados en la ley, específicamente en el artículo 50 del Código de Trabajo. ¿Qué puede ser un caso? Por poner un ejemplo, negligencia reiterada en las labores. Okay. Que se estén efectuando de una manera displicente, que no se estén realizando las labores, pero por negligencia del trabajador, porque no la está realizando bien. En ese caso, pues, la misma ley establece, literalmente, por negligencia reiterada en la prestación del servicio, pues se puede prescindir y puede haber un despido, una terminación de contrato con causa justificada. En este caso, no procedería una indemnización, a diferencia de un despido injustificado, ¿verdad? Que no tiene una causa legal, simplemente se ejecuta el despido por el hecho de, sin ninguna razón. Y en esos casos lo que procedería es pues la correspondiente indemnización para el trabajador. ¿Qué es lo que podríamos decir, o por lo menos en qué términos se podría hablar de la responsabilidad del empleador? Pues la principal responsabilidad, ¿verdad?, en el caso de un despido injustificado es la indemnización. En ese caso, pues se tiene que hacer el cálculo, ¿verdad?, en base a la ley. El artículo 58 da los parámetros que deben seguirse, ¿verdad? Nosotros en el Ministerio de Trabajo tenemos una unidad de cálculo de prestaciones laborales que, pues, cualquier duda, ¿verdad?, cuánto corresponde, se emiten cálculos de cuánto correspondería la indemnización por un despido. Y a propósito de las imágenes que teníamos en pantalla anteriormente, eran acerca de algunas empresas dedicadas a textiles, mejor conocidas como maquilas. En muchos de los casos, por ejemplo, recuerdo uno de ellos en la zona de San Marcos, una de ellas cerró sin pagar las debidas indemnizaciones a los empleados y sin pagar incluso los salarios. En esos casos, ¿qué corresponde? O por lo menos si la empresa se declara en quiebra, ¿qué es lo que ocurre con los trabajadores? Bueno, lo que normalmente ocurre, bueno, los trabajadores se abocan al ministerio, nosotros generamos una conciliación. Nosotros tenemos un servicio que es mediación laboral, que lo que en el caso de un incumplimiento, digamos, cuando hay un despido, una terminación que genera indemnización, pues el trabajador o los trabajadores, en este caso pues una colectividad de trabajadores, pueden acercarse al ministerio solicitando una mediación. El ministerio pues actúa como un tercero que llama a las dos partes a una audiencia o a una serie, las audiencias que sean necesarias, las reuniones para buscar una solución, ¿verdad?, ver que se pueda cancelar las prestaciones que están pendientes. Bien, vamos a hacer una breve pausa. Nosotros continuamos hablando acerca del contrato individual de trabajo. Ya regresamos en Central de Noticias. Usted continúa en sintonía de Central de Noticias al Amanecer y continuamos conversando con Mauricio Córdoba. Él es el subdirector de la Dirección General de Trabajo y esta vez continuamos hablando acerca del contrato individual de trabajo. Y es que en muchas ocasiones llegamos a las entrevistas, se nos dice mañana inicia usted su periodo laboral, pero ¿qué ocurre cuando las empresas nos hablan de un periodo de pruebas? Sí, es importante saberlo, es algo muy común, que al iniciar la relación laboral, al iniciar las labores, se pacta un periodo de prueba, qué implicaciones tiene cuánto tiempo puede hacerse, es válido, no es válido, son ciertas interrogantes que se tienen al respecto del periodo de prueba. En primer lugar, puede establecer el periodo de prueba si es válido, el mismo Código de Trabajo lo regula, pero como pues, todo tiene sus limitantes. En primer lugar, el periodo de prueba solo puede ser válido si se establece por escrito dentro del contrato de trabajo. Es decir, en un caso que no firmara el trabajador y el empleador un contrato de trabajo, el periodo de prueba, aunque se diga verbalmente, no existe, no hay un periodo de prueba. Necesariamente tiene que constar, tiene que estar por escrito dentro del texto del contrato individual de trabajo. Es decir, que debo de firmar antes el contrato individual de trabajo, incluso antes de iniciar mi periodo de prueba.
¿O sería después? En el mismo contrato donde se inician las labores puede establecerse como una cláusula aparte. Y se puede establecer que desde que se comienzan las labores comienza el periodo de prueba. Es importante, me gustaría dejar claro, ¿verdad? Porque hay muchas dudas al respecto de cuánto debe durar el periodo de prueba. Algunas consultas que se tienen es de, me pactaron o me han dicho que estoy a prueba por 2 meses, por 3 meses. Bueno, hemos tenido casos que periodos de prueba demasiado prolongados. Sí. La ley establece un máximo de 30 días. Puede ser menos, pero no puede exceder de 30 días. El plazo máximo. Además, una vez terminado el periodo de 30 días, el trabajador tiene estabilidad. Ya no puede ser despedido en ese periodo de prueba. Una vez no tiene que haber ningún contrato nuevo, no tiene que haber ningún acuerdo posterior. Simplemente por el hecho de transcurrir 30 días después de iniciado el periodo de prueba, el trabajador ya, el periodo de prueba termina y no puede ser prorrogado. Es decir, que si a los 30 días, bueno, yo cumplí 30 días y de pronto el empleador me dice, bueno, no requiero de sus servicios porque no me parece, no es válido. Después de los 30 días, no. Si lo hace dentro de los 30 días, sí, es válido, porque todavía está en ese margen que la ley le otorga para poder terminar el contrato. La ley dice sin expresión de causa, es decir, sin manifestar una razón como tendría que hacerse en el caso de un despido justificado, que hay que justificar una falta, por ejemplo, una negligencia, que el trabajo que se hace está mal efectuado. Pero en este caso, pues esos 30 días no es necesaria una justificación, pero pasados los 30 días el trabajador tiene estabilidad y no puede ser despedido a menos que se incurra en una causa legal de despido. ¿Cuáles son las principales denuncias que tienen dentro del Ministerio de Trabajo cuando hablamos de violaciones al contrato individual de trabajo? Bueno, dentro del contrato se establecen diversas prestaciones, bueno, pero digamos que en cuanto al contrato, ¿verdad? Hablando de infracciones en relación al contrato, la falta de contrato. A veces lo que se da es que no hay contrato o si se hace, no se entrega una copia al trabajador. ¿Y a los cuántos días de haber iniciado labores se me debe entregar o se me debe de hacer firmar o constar mi contrato? El contrato de trabajo debe firmarse dentro de los 8 días siguientes a haberse comenzado a trabajar. Es decir, si yo comenzara a trabajar este día, pues con mi empleador tendría 8 días para firmar el contrato. Entonces debe respetarse ese periodo de 8 días, no puede pasar, aunque hay un periodo de prueba, pues por eso mismo debe establecerse en el contrato. Y ese contrato es importante, me gustaría hablar un poco porque normalmente hay casos que solo se firma un contrato y que se lo queda el empleador, ¿verdad? A veces los trabajadores no tienen copia de su contrato. La ley establece que el contrato debe firmarse en 3 ejemplares. Eso quiere decir que debe haber 3 originales. No son copias las que le deben entregar, sino que debe ser un contrato con la firma autógrafa de ambos contratantes. Ah, ok, es un punto muy importante tomar en cuenta. Cuando hablamos acerca de las principales denuncias que se tienen dentro del Ministerio de Trabajo, también es importante hablar acerca de las horas extra. Correcto, dentro del contrato se establece el salario, se establece un horario de trabajo, una jornada que debe respetarse, ¿verdad? Claro, la ley permite trabajar horas extras siempre y cuando sean de común acuerdo entre el empleador y el trabajador. En el caso de que se trabajara en horas extras y no se paguen, pues procede igual que cuando no se paga completo el salario, porque las horas extras, pues en este caso, pues son salarios que es un trabajo que se prestó efectivamente y por lo tanto se devengó el salario en calidad de hora extra. Lo que procede en este caso, pues es una inspección de trabajo para verificar con planilla, marcaciones de entrada, salida y verificar cuántas horas extras se elaboraron y de ahí puntualizar cuánto debe, sacar el cálculo de cuánto se le debe al trabajador, ya sea en complemento de salario que no se le ha pagado o del número de horas extra que se elaboraron pero que están pendientes de pago. Se habla de despidos, pero también se habla de renuncias, y es que ahora la ley es mucho más favorable con el empleado, hablando del tema de la indemnización, ¿no?
¿Qué ocurre cuando llevo 10 años de laborar en una empresa y decido renunciar, ya sea porque tengo una mejor oportunidad de trabajo en otro lugar o quiero emigrar del país? Sí, en ese caso, bueno, la terminación del contrato pues puede ser por diversas razones. Una de ellas es la renuncia. Anteriormente uno renunciaba y bueno, no tenía ningún derecho adicional, ¿verdad? Simplemente el contrato terminaba y no había responsabilidad para ninguna de las partes. Simplemente pues yo presentaba mi renuncia era aceptada por mi empleador y la relación laboral terminaba en el mismo momento. Bueno, posteriormente pues entró en vigencia la ley reguladora de la prestación económica por renuncia voluntaria, que vino a regular una prestación por renuncia, que pues ahora el trabajador o la trabajadora que renuncia pues tiene derecho a una prestación, ¿verdad? Que pues la misma ley da los parámetros para calcularse, es inferior a la indemnización, pero es una prestación que se tiene pues por despido, perdón, por renuncia, ¿verdad? Que antes no se tenía, ¿verdad? Entonces es importante saberlo, solo que para tener derecho a esta prestación, pues la misma ley establece ciertos requisitos que el trabajador o la trabajadora deben cumplir a la hora de renunciar, ¿verdad? Que entre los que podemos mencionar es que se establezca un preaviso. Yo tengo que dar un aviso previo a mi empleador que yo voy a renunciar. Debe ser por escrito. Y en ese sentido, y ya que hemos hablado qué es un contrato individual de trabajo, cuáles son los beneficios, cuáles son los puntos en los que los ciudadanos deben de estar pendientes en caso de cualquier violación de estos derechos que ya hemos mencionado, que nosotros tenemos como trabajadores, ¿qué es lo que debemos de hacer? Bueno, en cualquier... siempre está la vía judicial, ¿verdad? Pero como Ministerio de Trabajo, pues tenemos siempre la inspección de trabajo o la conciliación, ¿verdad? La mediación laboral. Son servicios que tenemos a disposición de la ciudadanía en el caso de que haya una infracción a la ley o un despido injustificado. Si existieran, por ejemplo, infracciones, no se han cancelado prestaciones sociales, una vacación, si no se ha cancelado el aguinaldo en el tiempo que corresponda, horas extra, vacaciones, o por ejemplo, si se ha laborado un día de descanso y que no se ha cancelado como tal, todo eso puede verse en una inspección. De igual forma, si hay un despido injustificado, pues previamente a iniciar un juicio por despido injustificado y reclamar la indemnización que corresponde, pues el ministerio ofrece la oportunidad de una mediación laboral, ¿verdad? Que es lo que hablábamos en el caso de que hay una audiencia que se cita al empleador. Con la intervención de un mediador del Ministerio de Trabajo, se busca una solución para el pago de la indemnización que le corresponde al trabajador. Bien, muchas gracias Mauricio Córdoba, subdirector de la Dirección General de Trabajo, por su tiempo aquí en el set de Central de Noticias y por supuesto hacer todas las recomendaciones a la población en cuanto al contrato individual de trabajo. Sí, bueno, muchísimas gracias por el espacio, ¿verdad? Y pues siempre dejar de manifiesto que cualquier denuncia pueden hacerla al 130 o bueno, las instalaciones del Ministerio de Trabajo. Muchas gracias, Mauricio. Gracias por la oportunidad. Nosotros vamos a continuar con más información en Central de Noticias.